Un saludo para todos, soy la doctora Lisette Duque de Neuromedicenter Ecuador. Es para mí un gusto participar en este simposio y el tema que me ha correspondido revisar el día de hoy se refiere a uno de los factores de riesgo más importantes para el deterioro cognitivo y las demencias. Este es la hipoacusia, es decir, la pérdida auditiva que puede ocurrir a cualquier edad, pero que se torna un factor relevante y que es uno de los factores modificables. Por lo tanto, debemos tener realmente un conocimiento al respecto y tenerlo siempre presente frente a nuestros pacientes. Entonces, el día de hoy vamos a topar algunos puntos relativos a este tema. Primero, una breve introducción, luego hablaremos brevemente sobre algunas causas de hipoacusia. Posteriormente, sobre las implicancias que esta pérdida auditiva puede tener a nivel cognitivo y finalmente algunas conclusiones obtenidas de esta charla. Para iniciar entonces debemos hablar sobre generalidades respecto al deterioro cognitivo de nuestras poblaciones, ¿no es cierto? Básicamente me voy a referir a la publicación de Lancet Commission en la prevención de demencias en el 2017. Ellos se refieren a una lista de 9 factores de riesgo que ustedes pueden ver en el siguiente gráfico que les mostraré. Estos factores de riesgo realmente son sumamente importantes. Se han ido clasificando también en relación un poco a la edad en que tienen su mayor ocurrencia, porque sabemos que el deterioro cognitivo tiene factores de riesgo a toda edad, desde la infancia inclusive. Y ellos hablaban entonces de 9 factores de riesgo. Posteriormente, en el 2020, se agregaron 3 factores de riesgo más, siendo una lista de los 12 básicos. Esos son 12 factores de riesgo, que es lo importante de esta lista de 12, que son modificables y son sobre los que podemos trabajar en prevención de demencias. Aquí está la hipoacusia, la pérdida auditiva, dentro de estos 12 factores, por la relevancia que tiene y por la importancia de poder hacer una intervención, porque sí existen medidas que en algunos casos pueden disminuir este deterioro auditivo y por lo tanto bajar el riesgo de una demencia. Entonces, básicamente aquí el riesgo de un deterioro auditivo, ¿no es cierto?, incrementa obviamente la posibilidad de una demencia a mayor compromiso auditivo. Pero también hay que tener presente que muchas personas tienen compromiso auditivo sin diagnóstico, que se las arreglan y que se acostumbran un poco a funcionar así, pero que realmente eso no implica que no vaya dañando y poniéndolo en riesgo de un daño cognitivo. Entonces es muy importante también en esto tener una actitud proactiva de hacer un diagnóstico preventivo, porque hay pérdidas auditivas significativas y que a veces no están dando aparentemente una manifestación clínica muy relevante. La hipoacusia puede reducir digamos, el riesgo de una demencia. Al manejar una hipoacusia se le podría disminuir el riesgo de una demencia en un 8%, algo que es sumamente importante. Obviamente también depende del grupo de edad, el porcentaje sobre el que estamos hablando. Pero realmente el grado de hipoacusia en una persona, sobre todo sobre los 65 años, es bastante frecuente. Realmente se habla de un porcentaje bastante alto de que una pérdida auditiva significativa podría ocurrir incluso en un 25% de adultos mayores. Eso, como digo, varía un poco de una población a otra, pero nos hace ver lo importante que es esta detección en los controles médicos y buscar un poco qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, la pérdida auditiva afecta a una cantidad muy grande de personas, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Se habla de unos 66 millones de personas que tienen un déficit auditivo, lo cual es bastante significativo. Y la Organización Mundial de la Salud ha definido como una hipoacusia patológica cuando hay una dificultad por sobre los 25 decibeles. En medida, y ahí es donde yo decía, hay muchas personas que tienen una hipoacusia mayor que eso, sin un diagnóstico y sin un manejo. Eso se pudo evidenciar mucho durante la pandemia, cuando veíamos personas que eran funcionalmente bastante normales, que no aparentaban tener un déficit auditivo, y cuando tuvimos que usar mascarilla,
dejaron de poder leer los labios y se evidenciaron déficits auditivos bastante importantes y en personas que no tenían un diagnóstico previo. Entonces eso nos muestra que la persona se va adaptando, lo cual no significa que esté funcionando bien. Va tomando ciertas herramientas, se va acomodando, escucha de un lado, mira los labios, pero no es esa la forma, porque eso en el fondo habla de que realmente hay una patología y que debería cuantificarse y tratarse lo más pronto posible. Por otro lado, también el tratar lo más pronto posible hace que la persona se adapte más fácilmente. Una persona a menor edad, sin compromiso cognitivo, se va a adaptar mucho más fácil que alguien que tiene mayor edad o que alguien mucho más difícil aún cuando ya hay un compromiso cognitivo. Así que es muy importante justamente en ese sentido la prevención. ¿No es cierto? Se ha determinado que hay en diversos metaanálisis que realmente obviamente a mayor aumento del compromiso auditivo, mayor riesgo de deterioro cognitivo, y se habla de que empeora si va deteriorándose sobre 10 decibeles, cada 10 decibeles el nivel de deterioro cognitivo se va incrementando. No hay muchos estudios que cuantifiquen esto, pero son algunas revisiones que han mostrado estos números. Entonces, como causa de la hipoacusia hay una lista muy larga, ¿no es cierto?, desde cosas básicas como trastornos genéticos, ¿no es cierto?, desde la infancia, infecciones, medicamentos ototóxicos, traumatismos acústicos, tumores, presbiacusia, que es la más frecuente, ¿no es cierto?, la pérdida auditiva en un adulto mayor. Es decir, las causas son muchas. Incluso hay causas crónicas como las que nombré, la presbiacusia, ¿no es cierto?, y hay causas también agudas, infecciones agudas o pérdidas súbitas, ¿no es cierto?, lesiones vasculares que pueden dar pérdidas auditivas súbitas, algunas con mejor pronóstico que otras, pero que finalmente muchas de ellas van dejando su secuela a nivel funcional. Entonces, los mecanismos implicados en la pérdida auditiva y demencia no están muy claros. Se están investigando, buscando cuál es la causa clara, pero claro, hay conexiones como las que decimos, ¿no es cierto? Si una persona no escucha bien, hay un aislamiento y el aislamiento en sí es un factor de riesgo también para deterioro cognitivo, la depresión, etc. Si una persona no escucha bien, tiene menos estimulación cognitiva también, entonces es otro factor que predispone a un deterioro cognitivo. Sin embargo, hay muchos mecanismos que aún se siguen investigando y se cree que las pérdidas auditivas neurosensoriales son las más deleterias y las que más riesgo tienen de deterioro cognitivo, sobre todo cuando ya se desarrolla un cuadro permanente en el que hay poca recuperación. Ahora, la pérdida sensorio-neural súbita también es muy relevante y a veces mucho mayor porque el paciente no se fue adaptando a la pérdida auditiva. Como yo les decía al inicio, una persona que va perdiendo la audición poco a poco se va adaptando, va funcionando de una manera, toma el teléfono de un lado, va de alguna manera organizando su nivel de comunicación. Cuando hay una pérdida auditiva súbita es bastante más complejo y provoca muchas veces disfunciones mucho mayores que las que son paulatinas, ¿no es cierto? Ahora, hay una serie retrospectiva que habla de estas pérdidas auditivas en las que se dice que una persona que tiene un déficit auditivo por sobre los 25 decibeles tiene 1,39 más riesgo de deterioro cognitivo que alguien que no tenga esta pérdida. En otra serie se habla de un compromiso con un factor de riesgo mucho mayor. Ahora, ¿qué implicancias entonces tiene la pérdida auditiva sobre nuestro cerebro en general, ¿no es cierto? Y sobre, evidentemente, nuestra función cognitiva. La pérdida auditiva es sumamente importante. Nosotros podemos ver a nivel de la práctica clínica que el nivel de ocurrencia de pérdida auditiva, ¿no es cierto?, en un adulto mayor es muy frecuente, que esté con audífonos es poco habitual, y los pacientes llegan con trastornos cognitivos en los que uno dice, a ver, lo primero que tengo que hacer es manejar su problema auditivo, pero muchas veces los pacientes son reacios a hacerlo. No le toman la importancia que esto tiene como factor de riesgo. Por eso insisto en que esto es tan importante, no solo para tenerlos nosotros presentes como médicos, como profesionales de la salud en general, sino para también educar a la familia y hacerle ver lo importante que es
una vez diagnosticado, tratar de suplir este déficit auditivo de alguna forma que tiene probablemente mucho más relevancia que cualquier fármaco. Entonces, las proyecciones futuras, ¿no es cierto?, sugieren que estamos teniendo cada vez más casos de demencia, llegando la prevalencia a unos 140 millones de casos en el 2050, que es realmente, si lo pensamos, es un número gigantesco, realmente es un número inmanejable, por eso es que se habla de una pandemia, ¿no es cierto?, de demencia, porque realmente es una patología que está a nivel mundial, pero que, como decía, para nosotros como países, en especial de Latinoamérica, va creciendo rápidamente. Entonces, por eso es que insisto en la prevención, en este factor de riesgo que está claramente determinado, porque eso nos va a permitir, en cierto modo, poder disminuir esta ocurrencia de casos. Entonces, la pérdida auditiva en el adulto, y en cualquier adulto, pero en especial en el adulto mayor, aumenta este riesgo, ¿no es cierto?, en sí, por ser un factor independiente, aumenta el riesgo y así está estudiado como factor independiente. Pero además, como les decía, tiene relación a otros factores directamente, como la depresión, la soledad, el aislamiento. Vemos muy frecuentemente que las personas que escuchan menos, como les decía, les cuesta mucho adaptarse a una edad mayor a un audífono. A veces el audífono no soluciona el problema, y también es importante entender que el diferente tipo de ambiente donde se desenvuelve el paciente, en la casa, en la calle, en el ruido, le cuesta entender un poco ese manejo del aparato al paciente. Vemos mucho que abandonan los tratamientos, que a veces tienen audífonos de muy buena calidad y que sin embargo no se logran adaptar, y obviamente son personas que no consultan por la hipoacusia, pero que consultan por depresión, por aislamiento y, como decía, lo más grave, por deterioro cognitivo. La pérdida auditiva aumenta entonces el riesgo de desarrollar demencia por también otros factores, ¿no es cierto? Hay menos estimulación cognitiva porque hay menos recepción de estímulos, ¿no es cierto? Ya no escuchan, entonces ya no participan mucho de conversaciones, ya no ven la televisión, ya no escuchan mucho la música porque a veces el ruido incluso les molesta, no lo perciben. Entonces hay mucho menor estimulación cognitiva, al menos en las funciones verbales. Y además también conlleva otro tipo de complicaciones. No es tan frecuente, pero evidentemente en pacientes que tienen una pérdida auditiva severa, podemos también observar la presencia de alucinaciones, que muchas veces la gente dice, ¿cómo va a tener alucinaciones musicales, por ejemplo, si ni escucha? Eso es lo que ocurre en un cerebro que ha tenido ya una falta de función auditiva significativa y puede presentar incluso este tipo de alucinaciones auditivas en personas sordas incluso. Entonces es muy importante entender que nuestro cerebro tiene una forma de reaccionar frente a ciertas pérdidas que a veces puede parecer un poco ilógica, pero realmente hasta ese punto de compromiso puede llegar el deterioro cognitivo, acompañarse, como les decía, de este tipo de alucinaciones, que incluso a veces el mismo paciente las percibe como falsas, pero las escucha y pueden ser bastante angustiantes. No es frecuente que ocurran, pero se da en casos de pérdida auditiva severa sobre todo. Ahora, las personas con pérdida auditiva tienen realmente un significante aumento del riesgo de demencia por todos estos factores también, y por eso se requiere un apoyo lo más precoz posible. Para eso, insisto, tenemos que tenerlo presente como factor de riesgo, porque debería poder hacerse un chequeo preventivo, detectar pérdidas auditivas de manera periódica en poblaciones, sobre todo de adultos mayores, para no esperar a que el déficit sea mayor, para no esperar a que ya haya un deterioro cognitivo, para no esperar a que, si hay más compromiso auditivo, cueste mucho más adaptarse a estas ayudas técnicas. Lamentablemente, estas ayudas técnicas muchas veces tienen un costo elevado, no todos los sistemas públicos los cubren y eso limita bastante. Es por eso que, claro, debería ser una intervención lo más precoz posible, pero lamentablemente no siempre eso está al alcance de todas las personas. Pero realmente, si pudiéramos
hacer una detección precoz y una intervención precoz, el impacto sobre la cantidad de casos de demencia es significativo. Entonces, insisto en esto porque claramente nosotros debemos promover como médicos no solo el bienestar de nuestro paciente, sino promover lo preventivo. Y ojalá en políticas de salud de nuestros países se pudiera incluir este chequeo preventivo y algún tipo de apoyo técnico que finalmente, aunque sean de costo elevado, va a ser mucho menor que el costo de un paciente con demencia. El costo no solo del paciente, sino el costo social, el costo familiar, realmente es incluso un ahorro en todo sentido para un Estado. Ahora, la tecnología nos brinda muchos elementos que tenemos que ir aprovechando en este sentido, ¿no es cierto? Nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos que hacer evaluaciones cognitivas de pacientes con mucho compromiso auditivo, tenemos que usar ciertos elementos, en algunos casos usamos cierto tipo de audífonos, en algún caso para comunicarnos con el mismo paciente, por ejemplo, usamos audífonos conectados a su celular, hacemos llamadas a su celular con audífono. Existen todos estos elementos, audífonos que son de fácil adaptación, que son temporales, que son para ciertas situaciones solamente. Hay unos de bolsillo que el paciente puede ir manejando de acuerdo a lo que pueda necesitar, de acuerdo al ruido ambiente o en ciertos momentos no sé, en que está en un ruido ambiental muy alto, etc. Pero tenemos que aprovecharnos de la tecnología para hacer que esto sea más fácil. Realmente eso hace estas ayudas que ya se apoyan en teléfonos inteligentes, por ejemplo, permiten que la adaptación sea mucho mejor. Pero claro, eso implica o que el paciente necesita ayuda o que requiera cierto manejo tecnológico que no todos los adultos mayores lo tienen, por eso terminan a veces cansándose un poco de usarlas, pero realmente ahora hay herramientas bastante más prácticas, ¿no es cierto? Hay desde audífonos tan pequeñitos que para las mujeres que a veces no querían usar porque no querían que se les vea el audífono, ahora es mucho más fácil. Entonces tenemos que aprovechar estas herramientas tecnológicas, pero también tenemos que tener presente, como insisto, en que esto debería ser parte de una política pública, porque no todo el mundo va a tener acceso. Si bien la tecnología existe, aún son elementos que no son de acceso a todo el público. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer también en tratamiento? Fomentar el uso, ¿no es cierto?, de aparatos de apoyo auditivo para favorecer la comunicación. Evitar el exceso de ruido ambiental. También tenemos que tener en cuenta que si estamos con un paciente que está con dificultades auditivas, tenemos que tener el ambiente lo más silencioso posible, de modo que él se pueda integrar, o al menos mini ambientes donde el paciente pueda participar y no se termine aislando por no poder integrarse a una conversación. Y es bien importante apoyar la comunicación con elementos no verbales. Como yo les decía en el ejemplo de la mascarilla, cuando hablemos con un participante, con un paciente que no tiene un buen nivel auditivo, también es importante las expresiones no verbales, nuestro lenguaje corporal, el expresar también con él las instrucciones, de tal manera que el paciente no se sienta disminuido, ¿no es cierto?, en su dignidad, porque realmente la pérdida auditiva daña no solo la audición, ¿no es cierto?, daña también la autoestima, y eso realmente es a veces lo que más perjudica. Es toda una cadena, un círculo vicioso, ¿no es cierto?, como decía yo, pérdida auditiva, aislamiento, depresión, baja autoestima, demencia. Es tan así que lamentablemente tenemos que tratar de intervenir al inicio. Entonces es el apoyo que tenemos que dar al paciente y la capacitación a los familiares en búsqueda de lograr el mayor apoyo posible. Como conclusiones, entonces, es importante tener presente que existe una clara relación causal entre pérdida auditiva y demencia. A mayor pérdida auditiva, mayor factor de riesgo para demencia. Segundo, al ser una evidencia basada en estudios observacionales, se requiere en mayor población. Ojalá también comparar con tipos de intervención sería lo ideal, aunque el factor de riesgo está más que determinado. Y tercero, se debe priorizar el diagnóstico temprano, como yo decía, hacer unos screening, no esperar a que el paciente ya tenga problemas.
hacer screening de diagnóstico, sobre todo en adultos mayores, y propender al uso de aparatos lo más tempranamente posible. Con eso termino la revisión que he realizado sobre este tema. Espero haber abordado los puntos más relevantes. El tiempo no es muy largo, pero espero haber sido clara y les agradezco muchísimo su atención. Hasta luego.